Hola amigos, hola amigos seguidores de la Casa de Pandora. Estamos aquí con José Vaso, Adrián Salvucci. José es un compañero nuestro de la Casa Pandora que va a ser el conductor de esta tertulia, en el cual yo estaré revisando el chat. Si hay alguna pregunta, al final la iré respondiendo. Entonces voy a dar paso a José y será él el que presentará y conducirá este programa. Hasta el final, amigos. Adelante, José. Pues muchísimas gracias, Luis. Tenemos hoy en esta tertulia en directo, que va a estar también disponible para todo aquel que lo pueda ver después en YouTube, a Adrián Salvucci, que es pues una figura casi podríamos llamar imprescindible dentro de cómo está el panorama a nivel político, económico y social desarrollándose. Y vamos a hablar un poco de un artículo que él ha elaborado, bastante comprimido, que viene, esto desde luego es una cuestión muy extensa, de manera que en 10 hojas pues ha conseguido hacer una compilación de cuáles serían los próximos movimientos, que todo indica que septiembre sea un mes especialmente movido con respecto a estas planificaciones que él ahora nos va a explicar y que vienen precedidos por una serie de movimientos seguramente ya de hace más tiempo del que pudiéramos siquiera imaginar, y cómo se pueden ir manifestando a través del tiempo, teniendo en cuenta que este mes de septiembre que tenemos a continuación inminentemente puede estar cargado de toda una serie que estaría bien dar a conocer esta información para precisamente tener la ocasión de desarticularla por el solo hecho de que sea conocida, de que sea liberada y que pueda ser asumida por ese consciente de la mayoría de nosotros, de la gente que no seríamos cabalistas ni estaríamos urdiendo nada en esas sombras. Sin embargo, sería en ese territorio de esa sombra, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, de ese inconsciente que sería una fuerza inmanente, desde donde todo se genera y se materializa en lo que le llamamos mundo físico o mundo de tercera dimensión, o esa realidad que estamos de alguna manera compartiendo entre todos nosotros. Hay que decir antes de nada que más que hacer una apología apocalíptica o generar una intención alarmista, lo que se pretende hacer con esto, que él ya lo dice, es muy específico en su manifestación con este escrito, es simplemente ser capaces de identificar cuáles serían esos próximos movimientos, ya que por el solo hecho de identificarlos tenemos muchas posibilidades de que se empiecen a desactivar, ya que estarían basados en el secretismo y aprovechando esa fuerza, en esa oscuridad, ese hermetismo, y a la hora de ser intervenidos por nuestra conciencia, de muchas formas quedarían desactivados. Esto tiene muchas argumentaciones, lo iremos viendo un poquito más adelante. Por favor, Adrián, háblanos un poco de estos idus que tú has elaborado. Antes que nada, yo soy Adrián Salvucci, estoy hablando desde Buenos Aires, en la República Argentina, y desde hace ya 2 décadas, para ser exacto, venimos desarrollando con un grupo de colegas y amigos muy interesados en la problemática política argentina, de toda Latinoamérica y luego del mundo, una suerte de modelo de análisis para tratar de entender cómo funciona realmente el mundo, que de ninguna manera es la manera como lo dicen desde CNN o la BBC, o El País de España, o Clarín en la República Argentina, o Radio TV Española. O sea, los ejes que realmente hacen que las cosas ocurran de la forma que ocurren no salen en la primera plana de los diarios, quizás pueda que salgan en la página 15 o 20. El eje principal de este proyecto, que nosotros le hemos dado en llamar Proyecto Segunda República, y que lo pueden visitar poniendo www.proyectosegundarepublica.com, es que lo que maneja el mundo realmente es el poder. Y el poder, en los últimos 40, 50 años, ha quedado mayormente privatizado. Con lo cual, tenemos que entender que si el poder ha quedado privatizado, implica que estamos en un mundo que es cualquier cosa menos democrático, porque el orden privado, que es esencialmente económico, no es democrático ni tiene por qué ser. A partir de esa instancia, empezamos a tratar de dilucidar por dónde pasan los ejes que permiten tener una mayor razonabilidad en la interpretación que uno haga de las cosas que están pasando en el mundo. Más allá de que el proyecto Segunda República es una propuesta concreta, no solo para la Argentina, sino prácticamente para cualquier país, porque el desorden que hoy vivimos es un desorden mundial y por ende impacta sobre todas las naciones.
de distinta manera, en distintos momentos, pero impacta sobre todo a las naciones del mundo, aún las más poderosas como la propia Estados Unidos, Reino Unido, Rusia o China, por ejemplo. Hemos estado aplicando con un programa de televisión que tenemos acá en el canal TLV1, que invito a todos los que nos estén escuchando ahora que vean el sitio del canal TLV1 aquí en Argentina, porque tenemos mucha programación afín a lo que les estoy describiendo ahora, muy identificado con el interés nacional argentino, el interés nacional de todos los pueblos trabajadores. Empezamos a tener un programa hace 3 años que se llama Segunda República, con un colega, un gran amigo que se llama Enrique Romero, que es el conductor del programa, y ahí vamos evaluando semana a semana las noticias locales aquí en Argentina y las noticias internacionales. Uno de los temas que venimos siguiendo con mucha atención, y porque es un tema que se ha instalado en Internet, se refiere a algunas profecías autocumplidas que parece que se quieren armar, o programación predictiva, que quizás es la mejor forma de explicarlo, en torno a distintos eventos de gran impacto que ha habido en el pasado, y creemos entrever nosotros, y mucha gente más, que muchos de esos eventos o similares podrían producirse en el venidero mes de septiembre, que faltan apenas 10, 12 días. De manera que nos preocupa sobremanera que pudiera haber una suerte de constelación de eventos que a primera vista pareciera que no están relacionados, pero que sí pueden llegar a estar muy relacionados si alguien los inserta dentro de lo que podríamos llamar un guión o un libreto, como si fuera una ópera, y eso haría que empiecen a tener cierta significancia respecto de lo que va a ocurrir y respecto de lo que son los planes, los objetivos de esto que nosotros le hemos dado en llamar la élite de poder global, que son estos entes privados o privatizados que ejercen la última palabra en prácticamente todo lo que pasa en el mundo hoy. Léase la gran banca, la banca supranacional, léase los multimedios de comunicación del sistema, por así decirlo, léase las universidades que fijan los paradigmas en lo político, lo económico, lo histórico, inclusive en lo físico, léase determinadas entidades multilaterales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, desde luego, que son formalmente públicas, multilaterales, pero que también tienen una fuerte incidencia de estas estructuras de poder privatizadas de las cuales estamos hablando. Como tienen, y con esto redondeo esta primera idea, como tienen muchos planes a muy larga data, naturalmente tienen entes planificadores. O sea, sería tonto pretender que el señor Rothschild, o el señor Rockefeller, o el señor Warburg, o el señor Soros, o el señor Bush, se sienten ellos a diagramar a ver cómo vamos a hacer para tener un gobierno mundial. Están demasiado ocupados disfrutando de sus miles de millones de dólares. Lo que hacen es armar instituciones, entes privadas también, que reclutan a los mejores cerebros, les pagan muy bien, les dan éxito, les dan renombre, que son lo que en Estados Unidos se llaman los think tanks, los bancos de cerebro, que hacen este planeamiento para ellos. Los más importantes, quizás los más conocidos, son la Comisión Trilateral que abarca Norteamérica, Europa y el Lejano Oriente, algunos países del Lejano Oriente, el Council on Foreign Relations, el CFR, que tiene su sede en Estados Unidos, por ser la principal superpotencia del mundo, la conferencia Bilderberg, que todos los años, en fines de mayo, principios de junio, tienen sus reuniones tan secretas que ya están atrayendo mucha atención, innegablemente, y desde ahí sale la planificación. Claro, no se publica en ningún diario, no salen libros con toda la planificación real que está haciendo esta gente, porque seguramente esa planificación incluye ejes que son inconfesables. Lo que tratamos de hacer nosotros con nuestro modelo desde Segunda República es inferir, tratar de intuir, tratar de sacar conclusiones sin tener acceso alguno a la información real, porque nosotros solamente todo lo que decimos y todo lo que hacemos lo hacemos en base a la información pública disponible a través de los diarios, la radio y la televisión, como cualquier otro hijo de vecino. Y es dentro de este amplio marco que, insisto, vemos que se estarían constelando una serie de eventos muy importantes para el venidero mes de septiembre. Que yo he tratado de ponerlo en una suerte de informe, un poco desprolijo, un poco amplio inclusive, que lo llamé Cuidado con los idus de septiembre. Y que usted lo va a poder ver abriendo apenas el sitio nuestro www.proyectosegundarepublica.com,
¿Qué son los idus? En la antigua Roma solía ser la mitad del mes. Y hay una frase muy famosa que en realidad no se refería a septiembre, sino a marzo. Cuidado con los idus de marzo, de la obra Julio César de William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés William Shakespeare, que el gran César, hay un complot para asesinarlo por parte de determinados senadores, y un vidente le dice a César, cuidado con los idus de marzo, o sea, la mitad del mes de marzo, que es cuando históricamente, según Plutarco, se produjo el asesinato en la escalinata del Senado romano del gran Julio César, con todas las consecuencias que eso trajo. Entonces, siguiendo un poquito este ejemplo, decimos, ¿por qué nos preocupan los idus de septiembre? Porque especialmente en la segunda mitad de septiembre se dan muchos hechos que dan para pensar. Quizás a primera vista inconexos o desconectados, pero creo que quizás tengan una conexión un poquito más profunda. Lo primero, o quizás uno de los ejes centrales, es que en el mes que viene, en el mes de septiembre, se va a producir una visita histórica del Papa Francisco a Estados Unidos. Se va a reunir con el presidente Obama en la Casa Blanca, va a dar por primera vez en la historia un discurso ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, cosa que hizo hace pocas semanas o hace pocos meses en el mismo lugar el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel. Va a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, va a realizar misas en el Madison Square Garden, que tiene ese gran estadio cubierto que tiene la ciudad de Nueva York, y también en el sitio Ground Zero de las Torres Gemelas, del World Trade Center, y luego finalizará en Filadelfia, donde está la razón oficial de la visita papal, que es la cumbre de las familias que se va a realizar con católicos de todo el mundo. Ahora bien, en torno a estas fechas, y de una forma un poco simbólica, y ahí entraríamos en lo que estábamos hablando antes con José, pareciera que hay cierta programación predictiva, porque ustedes saben que hay distintas formas de comunicar las cosas. La forma como nos han acostumbrado desde el colegio es a través de párrafos con adjetivos, con sustantivos, con verbos, con toda una secuencia lógica de expresar las ideas, que es una forma, y desde luego quizás es la más importante, y permite comunicar información, por ejemplo, a un muy breve plazo. Cuando uno lee el diario, cuando uno estudia un libro porque quiere ser ingeniero físico, por ejemplo. Pero cuando uno quiere comunicar determinada información a muy largo plazo, que excede la propia vida de uno, la propia vida humana, de 70, 80, 90 años, con suerte, pero estamos hablando de algún mecanismo que permita comunicar a lo largo de siglos, se usa otro tipo de escritura, entre comillas, por así decirlo, que es más simbólica. Se utiliza la alegoría, se utiliza la metáfora, se utilizan los símbolos, se utilizan los signos, se esconde la información inclusive porque si esta información le tiene que llegar a alguien dentro de 2 siglos, y yo no sé si se lo dejo ahora escrito, si me va a llegar, y cómo va a estar estructurada el poder dentro de 2 siglos como para asegurarme que llegue. De manera que hay que decirlo de una forma un poco pública, y con una clave, que esa sí es la parte importante, que la clave haga que solamente aquellos para quienes esa información está dirigida, que tienen la clave, puedan entender de qué se trata. Para los que no la tienen, le va a pasar desapercibido como algo simpático, nada más que eso. Me refiero, por ejemplo, a los bajorrelieves que se han encontrado en las grandes catedrales medievales de Francia y de Alemania especialmente, también de España y de Italia, donde se encubrían grandes verdades aparentemente arropadas de una simbología cristiana. Me refiero a obras como, todos ustedes la deben conocer, o muchos de ustedes, La flauta mágica de Mozart, que es una ópera aparentemente muy simple y muy inocente, se encubre la simbología de la masonería. Y también hay que tener una suerte de clave. En esa búsqueda de la clave, vemos que también los números son muy importantes. Entonces, por ejemplo, para tomar uno de los ejes que están descritos en este artículo, cuidado con los idus de septiembre, que acabo de publicar, se refiere al número 7. Podríamos hablar de otros números, pero dediquémonos a algo porque para muestra basta un poco. Y el número 7 es muy recurrente, tanto en el tiempo como en la simbología, de esto que estamos hablando de esta programación predictiva. Porque ahora en el mes de septiembre, que aunque es el 9º mes, porta el 7, se llama Sept
septiembre, por el número 7, justamente porque hubo un dislocamiento hace 2000 años de nuestro almanaque, nuestro calendario, por la inserción a mitad de año de los meses de julio y agosto, que hicieron que septiembre, octubre, noviembre y diciembre quedaran 2 meses más adelante de lo que es su propio nombre lo describe, pero insisto, septiembre porta en sí el factor 7, y se cumplen ahora, en este venidero mes de septiembre, 14 años, 2 veces 7, de los ataques contra las Torres Gemelas en Nueva York, 7 años desde la caída de Wall Street en el año 2008, y podría uno entrever que en una de esas, ahora que se cumplen 7 y 14 años respectivamente, podría haber algún otro evento de enorme trascendencia, pero de distinta característica. Lo de hace 14 años, el 11 de septiembre del 2001, fue un ataque terrorista. Lo de hace 7 años fue un colapso bursátil. Habría que ver qué es lo que podría llegar a pasar ahora, pero habría que estar preparado para ellos. Porque incluso si potenciamos ese número 7, del cual le damos importancia, por el factor de 10, también se cumplen 70 años de varios eventos de gran trascendencia. 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, 70 años del crimen genocida sobre Hiroshima y Nagasaki, 70 años de la fundación, o al menos el esbozo ya concreto, de las instituciones de este gobierno mundial, de este nuevo orden mundial, como son las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y otros. Incluso hay un interesante video que está disponible en internet de la señora Christine Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, hablando del número 7, de la magia del número 7, con lo cual sabemos que la masonería muy especialmente ha estado adicta a utilizar ciertos números, por ejemplo el 7, como una forma de demostrar la recurrencia de ciclos. Es un dato a tener presente porque en este mes venidero se constelan muchos números 7. Inclusive el 29 de septiembre, para tomar un ejemplo, se van a cumplir 7 años de la mayor caída de la historia del índice Dow Jones de Nueva York, del famoso índice de la bolsa de Nueva York. ¿Saben cuántos puntos cayeron ese día? 777. Y también es interesante ver que algunas de las grandes crisis, lo digo como una anécdota, que se vienen produciendo a lo largo de los últimos año y medio, o año largo, ni siquiera un año y medio, que se ha referido a 2 aeronaves de Malaysia Airlines, uno que desapareció de una forma absolutamente inexplicable, lo cual es ridículo, y otro que fue volado por los aires, nadie sabe quién, por un misil. Eran 2 aeronaves 777, es más, las únicas 2 que tuvieron accidentes de esta naturaleza catastrófica. Al mismo tiempo, y esto me lo pregunto en un video, y ahí voy redondeando para que tú, José, puedas guiarme si vamos por el buen camino o no, podría ocurrir algún evento hecho a propósito, hecho ex profeso, que dispare algo tan trascendental ahora en el mes de septiembre, como el 11 de septiembre del 2001, hace 14 años, empezó la guerra contra el terrorismo y ya el mundo nunca más fue el mismo. O la caída de Wall Street hace 7 años, en 2008, empezó el trastocamiento que afecta no solo a Estados Unidos, sino a todos los países del mundo, España, Italia, Grecia, Argentina, Brasil, México, el propio Estados Unidos, que ya tiene una deuda pública absolutamente imposible de pagar. Me pregunto si no podría haber algún atentado de gigantesca trascendencia que haría que, nuevamente, el mundo después de eso nunca fuera el mismo. De un impacto como fue en su momento el asesinato de John Kennedy, por ejemplo, pero que no generó cargas de violencia, pero recordemos que en otras oportunidades ha habido asesinatos de jefes de Estado, o próximos jefes de Estado inclusive, como fue el asesinato de Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo en 1914, que disparó nada más y nada menos que la Primera Guerra Mundial. Pregunto, ¿hay una exposición a riesgo importante de esta naturaleza cuando visite el Papa Francisco a Obama? Incluso los va a encontrar juntos en la Casa Blanca el 20, para ser exacto, el 23 de septiembre. Si hubiera algún tipo de evento, que Dios quiera que no ocurra, pero hay antecedentes de asesinatos de presidentes norteamericanos de gran trascendencia, y hay también antecedentes de tentativas de asesinato, como le ocurrió a Juan Pablo I, el Papa Juan Pablo I, en mayo de 1981. De manera que recomendamos que sea un tema a tener presente, porque, y con esto le doy pie a José, quienes manejan el mundo, que lo manejan en gran medida a través de la guerra psicológica,
donde la guerra psicológica empieza ya en el colegio, empieza en el momento que ese sistema de escuela pública chupa a todos los ciudadanos en el primer grado de la escuela primaria y lo va formateando, y después lo sigue formateando en la escuela secundaria, y lo termina de recontraformatear en la universidad, generándole paradigmas determinados para que sea una suerte de ente programado. Por ahí empieza un poco esa guerra psicológica, y luego se continúa a diario, a través de la radio, la televisión, los diarios, a los cuales ahora agregamos todos estos aparatos que la gente está permanentemente mirando, etcétera, donde se confunde a veces la realidad con lo que es virtual, con lo que podría ser intentado o no. Nos preocupa que se esté manipulando, utilizando, se esté aprovechando lo que es lo inconsciente colectivo, que es la capacidad de los hombres, no solamente en el lado consciente de decir, yo me llamo Adrián, estoy en tal lugar, a tal hora, en tal tiempo y hago tal cosa, sino que también somos todos partes de una suerte de imaginario colectivo, de un inconsciente colectivo de toda la humanidad, de toda una estirpe al menos, que podría ser que eso también tenga un impacto sobre los hechos, porque nos hace más pasibles para dejarnos influir y comportarnos de determinada manera y no ver ciertas cosas. O sea, quizás hasta este sistema de multimedios, al cual incluyo Hollywood como una suerte de, con la excusa de industria del entretenimiento, también nos va programando, quizás terminemos tomando por real lo que no lo es y no estemos viendo realidades que sí son. Pues efectivamente, Adrián, tomar por real lo que no es y no estar viendo realidades que sí son, englobaría esta frase el modus operandum de esta ingeniería social que no deja de implementarse ya desde hace mucho tiempo y cada vez de una forma pues quizá más descarada. También es cierto que se les va viendo más el plumero, por así decirlo, de forma que ha llegado el punto en el que ya hoy en día plantearse la idea de una guerra mundial tal y conforme las habíamos conocido hasta ahora, con estas tropas ingentes de jóvenes lanzados a la muerte por una serie de consignas, todas ellas con unos intereses que nada tenían que ver con esos sentimientos y con esos implantes programados, ¿no?, que fueron inculcados en las poblaciones. Hoy en día eso ya sería muy difícil, partiendo de la base de que ya hay un sentir general que conoce, que sabe que los países ya no son tales países y que esas patrias ya estarían tomadas por esas corporaciones internacionales que solo tienen que ver con lo económico, con lo cual va a ser muy difícil que a un nivel mundial general pueda haber esa cantidad ingente de muertos implicados y de gente implicada en una cuestión en la que ya prácticamente nadie cree, ¿no? Esto ha formado parte de una enorme manipulación que ha hecho que la gente esté funcionando bajo un tipo de consignas que nada ha tenido que ver con los verdaderos intereses del ser humano, que es un poco de lo que se trata de esclarecer a través también de este vídeo y ir sacando estas cuestiones que desde luego te agradezco tu implicación personal con toda esta cuestión, porque desde luego haría falta pues una coordinación de personas que estén implicadas en este tema que nos ocupa tan importante y tan determinante. Esta manipulación se ha visto también de una forma muy lacrada en todo lo que tiene que ver ha tenido que ver con la nueva era, ¿no?, y con esta dispersión de las conciencias y de las mentes que ha venido por parte del panorama americano, en especial con esto de la ley de atracción, ¿no?, que ha hecho que muchísima gente, millones de personas en el planeta, estén centrándose en esa energía positiva, centrándose en lo positivo, sin querer ver precisamente aquello que se está urdiendo bajo las sombras, bajo esa sombra que al final estamos conteniendo cada uno de nosotros desde ese inconsciente individual que a su vez estaría formando ese inconsciente colectivo, ¿no? Si desde cada uno estamos negando ver esa realidad que sí es, para intentar determinar quizá en una faceta ilusoria o en esa idea de la falsa espiritualidad, ¿no?, centrarnos tan solo en lo positivo, mientras en lo que consideramos negativo, que estaría metido en esa sombra, en esa oscuridad, eso continuará teniendo su fuerza, porque puesto que no hemos hecho nada y no lo hemos sacado a la luz de la conciencia, con lo cual está conteniendo toda su fuerza de expresión. Esto que estamos haciendo es absolutamente determinante para conseguir
que se desactive, que se airea. Al airear esta información, cuanta más gente participe de ella, solamente por una cuestión de sacarla a la luz, ya estaríamos desactivando algo que se sustenta tan solo en la confabulación, en la oscuridad y en el hermetismo más absoluto. Una forma de poner un ejemplo de esto, cada uno de nosotros, esto lo sabe mucha gente, ¿no? Cuando hace proyectos en el mundo artístico especialmente, siempre estos proyectos se guardan y no se cuentan hasta que llega el día del estreno o el día de su manifestación, de su culminación, ¿no? Esto tiene una base que tiene mucho que ver con esa energía con la que estamos todo el tiempo estamos manejando, pero prácticamente no somos conocedores o no lo hemos sido hasta ahora de cómo estaría funcionando el mundo a nivel de esa energía consciente, inconsciente. Casi podríamos decir que la guerra, si de alguna guerra podríamos estar a hablar, sería de esa batalla entre el consciente y el inconsciente, donde nosotros lo interpretamos como esa guerra eterna entre el bien y el mal. Si contamos el proyecto antes de que suceda, lo vamos a sacar a la luz, lo vamos a airear y esa energía, digamos, se va a disipar a través del resto de las conciencias que van a participar de ella y va a ser muy difícil que se llegue a materializar. Sin embargo, hay que saber que si queremos que un proyecto se cumpla, guardando la energía en nosotros mismos, que es lo que haría esta élite cabalística, lo guarda en la sombra del mundo, y entonces eso tiende a generarse, a cumplirse, casi queramos o no. Hoy en día hay una gran disgregación, una enorme división entre toda la gente que ha tenido un pequeño despertar, que ya está participando de toda esta gran confabulación a nivel político, social y económico. Y sin embargo siguen estando completamente separados, hasta el punto de ver en las redes sociales que hay muchos de estos bloggers o youtubers que prácticamente están ya infiriendo en una dinámica de que casi se empieza a parecer esto a un serial de Telecinco, ¿no? Donde se entran en personalismos y donde solamente las máscaras del ego estarían actuando sin hacer realmente el único trabajo posible, que sería ese trabajo de integraciones que pasaría por esas tomas de conciencia desde cada uno. Y estaría muy bien hacer una llamada a esa unión tan necesaria ahora, porque cada vez que estamos uniendo esas fuerzas a través de ese trabajo de sacar esta sombra del inconsciente al consciente, estaríamos creando un campo morfogenético, digamos una fuerza viva, ¿no? Que tendría que ver ya con nuestra conciencia, y esto empezaría a ganar terreno de alguna manera en esta guerra del bien y el mal, por llamarlo de alguna forma, que tendría que ver, insisto, más bien en esa batalla de consciente e inconsciente que hasta ahora no hemos sabido que era lo que realmente se estaba produciendo, ¿no? De manera que podemos decir también que estos avisos, de estas señales que estarían de alguna forma guardadas en el inconsciente, a Adrián Salvucci lo que estaría haciendo es esa labor de extracción de este inconsciente a base de muchas señales y de muchas metáforas que se han ido produciendo, que hemos ido comprobando cómo se han ido manifestando sin que el humano promedio tenga absolutamente nada que ver con eso y no tenga nada que ver con su deseo consciente y con la proyección natural, normal de lo que sería su deseo en este mundo, ¿no? Entonces, al final estas profecías, por llamarlo de alguna forma, tendrían un sentido en sí mismo, tienen una utilidad, y es básicamente que no se cumplan. Estamos intentando que no se lleguen a cumplir, precisamente causando esa desactivación de las mismas, ¿no? Si una profecía la hacemos para que al final se cumpla, podemos decir que bien lo hemos hecho, se ha cumplido la profecía, pero no habrá tenido absolutamente ningún sentido. Hablando de realidades que no son y que podemos interpretar como realidades que son y aceptarlas como una verdad, que es lo que hemos ido haciendo de muchas formas hasta ahora, teniendo en cuenta la gran expansión que ha habido tecnológica con esto de los hologramas, podemos hacer una referencia a las Torres Gemelas, por ejemplo, sin ir más lejos, donde, bueno, ya 5.000 arquitectos han firmado un escrito, una declaración donde aseguran que fue una demolición controlada. Esto llega hasta el punto de que por ahí diversas teorías que hablan de que los propios aviones que se estrellaron, o quizá alguno de ellos, pudo llegar a ser incluso un holograma, ¿no? Esta tecnología puede ser aplicada a partir de ahora de muchas formas. Hoy en día, sin ir más lejos, se está haciendo muchísimo hincapié, se está haciendo una gran propaganda de un meteorito, un posible meteorito que puede llegar a la Tierra. Podemos imaginarnos que se pueda producir una explosión más o menos controlada en un sitio estratégicamente específico.
Hay gente que está soñando con un meteorito que se estrella en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Si ya no les sirve los atentados internacionales, porque de alguna forma ya están muy descubiertos a través de ese consciente, quizá empezar a utilizar incluso, o quizá no hayan dejado de hacerlo, este tipo de fenómenos naturales para conseguir todo tipo de fines que van más allá de nuestros posibles augurios por el momento, y que puedan producir una deflagración quizá nuclear, y que luego esto puedan hacerse un montaje que sea trasladado a los medios de divulgación masivos con un holograma viendo ese meteorito aterrizando y utilizando esto para diversas utilidades, ¿no? Entonces tenemos que estar muy avezados y empezar a darnos cuenta de que nada es lo que parece. Hasta ahora ya hemos ido comprobando que nada de lo que habíamos entendido por el funcionamiento del mundo con estas manifestaciones de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de estos atentados que están ocurriendo, de todo lo que tiene que ver con nuestra educación, con nuestra salud, con el enorme fraude de las farmacéuticas, que ya está muy a flor de piel, esta manipulación que ha habido con las vacunas, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con nuestro campo, nuestro mundo cultural, lo que nos han dicho que era el mundo, lo que nos han dicho que éramos nosotros. Ya sabemos que ha sido fruto de una gran manipulación donde hemos estado nosotros interviniendo, siendo partícipes también de muchas maneras, que esto daría mucho que hablar y habría que profundizar mucho en eso, supongo que habrá tiempo para ello. Pero haciendo una alusión ya para pasarte el relevo, Adrián, con el tema del este colapso económico que posiblemente haya de venir, que ya estamos en ello de muchas formas, y que empezó a manifestarse de una forma mundializada, ¿no? Con esto del euro, cuando a partir del momento en que apareció en euro, digamos que se pudo jugar mucho mejor con todo lo que tiene que ver con las economías, con los países, con esta devaluación social al final que ha acarreado mucho sufrimiento y que lo sigue haciendo hoy en día. Muchos dicen que estaría muy bien que hubiera un colapso mundial, precisamente basados en esta información, ¿no? Que ya estaría bien que colapsara esta economía y que pudiera aparecer una economía más controlada por la población, pero de momento parece que esto sigue siendo un poco ilusorio, puesto que ese colapso financiero no sería fruto de ninguna casualidad, estaría perfectamente dirigido y tendría un fin que sería posiblemente el de conseguir una única moneda mundial, cambiando un poco la prebenda de esa necesidad de unión que tenemos todos, pero canjeando, digamos, esa intención que a todos nos podría resonar de una forma muy positiva por más control sobre la población, más control sobre los países, para llegar ya a tener, digamos, toda la partida en sus manos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Adrián? Después de escucharlo muy atentamente a José, es que innegablemente él tocó una serie de temas que ameritan abordarlos uno a uno. El primero, el más importante a mi criterio, es el hecho de que justamente si estamos pudiendo contraatacar todos los seres humanos que pensamos con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, que no pensamos con el cerebro del país de España, Clarín de Buenos Aires o Fox News o CNN, sino que pensamos con nuestro propio cerebro, es gracias a esto que se llama Internet y YouTube, o Skype, a pesar de todas las introducciones que a veces tenemos. Y que existen programas como La Caja de Pandora, que existen programas como Tripulantes, que existen canales como Canal TV1 y el programa nuestro también, incluso en Segunda República. Digamos que acá hay una serie de cosas que creo que es muy importante entender. El objetivo a largo plazo, que viene desde hace siglos, es que nos quieren arrastrar hacia un gobierno mundial, que ya en alguna medida lo tenemos. Ya hay un gobierno mundial de hecho, muy caótico, pero nos quieren arrastrar obligatoriamente a un gobierno mundial de derecho, que va a ser sumamente autoritario, va a ser sumamente controlado, va a ser un auténtico infierno sobre la tierra. De manera que necesitan tener razones para poder librar las guerras que a ellos les convienen. El famoso tema de las banderas falsas, que seguramente de quienes ven el programa ya lo conocen. Hay todo un historial de eventos de bandera falsa utilizado por los poderosos para tener una excusa para hacer aquellas guerras que creen que les convienen. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra de Vietnam, y quizás el más importante de nuestros tiempos hasta ahora han sido los ataques del 11 de septiembre del 2001, que le permitieron a Estados Unidos y a sus aliados librar la guerra contra el terrorismo fundamentalista global. Que en definitiva sabemos que todo indicaría de que, y quizás el edificio 7 del complejo del World Trade Center, es lo que más lo indica, fue un autoatentado
inclusive con la técnica para llevarlo a cabo requería que fueran demoliciones controladas, y en la propia ciudad de Nueva York yo he visto que hay grandes carteles en distintas partes preguntándose qué pasó con el edificio 7, porque mientras que las dos torres, bueno, fueron impactadas por aeronaves, el edificio 7, un poco más bajo, de 47 pisos, se vino abajo exactamente igual, sin causa aparente. Evidentemente fueron demoliciones controladas. Lo que se estaría ahora trabajando y procurando realizar, llevarnos hacia ese gobierno mundial, y requiere de una etapa intermedia, que es la de crear una moneda global, ya una moneda no controlada por ningún país en particular. Uno diría, ¿por qué no mantener el dólar? El dólar es una moneda privada, básicamente, desde una reserva federal privatizada desde su origen, pero el problema que tienen con el dólar es que está hiperinflacionado. Es un secreto a voces, pero el dólar está hiperinflacionado y probablemente, como decimos acá, no da más. En Europa el euro es una moneda mucho más estable, no está sobreemitida mayormente, técnicamente es muy sólida, pero culturalmente no lo es porque corre el riesgo de fractura. Ya vimos como un país más pequeño, como Grecia, se amenaza con retirarse de la Unión Monetaria Europea, empiezan a prenderse luces rojas por todos lados porque les traería un problema. Con lo cual, el dólar por un lado y el euro por el otro son dos proyectos de moneda cuasi mundial, cuasi regional. Probablemente o posiblemente lo que podemos llegar a ver a partir de el mes de septiembre o no, es que se empiece el colapso controlado del dólar y del euro a medida que lo van reemplazando con una moneda mundial. Que habría que ver qué características tiene, todavía no está eso totalmente claro. Sí va a tener una base en oro, cosa que ni el dólar ni el euro tienen. Y sí va a ser impuesta prácticamente en forma obligatoria, y creo que hay que seguir muy de cerca los eventos que están pasando en China, y que China podría llegar a desempeñar un rol insólito y mucho más importante de lo que a primera vista se ve. De manera que eso hay que tenerlo muy presente. Otra cosa que dijo José, que dijiste tú, José, que es muy importante, es todo este tema de la realidad virtual. Ya se sabe que se dispone de la tecnología para generar una realidad virtual holográfica tridimensional. Un ejemplo salió en la televisión cuando fue la elección del año 2008 en Estados Unidos. El reportero, que es uno de los principales, un sionista fanático, el señor Wolf Blitzer de la CNN, él estaba en el estudio de Nueva York y habló con una colega, una señorita muy bonita, que estaba en la sede de la elección de Obama en Chicago. Pero pudieron transmitir ese holograma de forma tal que Wolf Blitzer en Nueva York parecía que estaba hablando en forma tridimensional con esta reportera en el estudio de Nueva York. Para darle más credibilidad, había una cámara que se iba paseando por todo el estudio de Nueva York para que se notara que en realidad la figura de esta dama era una figura tridimensional. Lo que pasa es que ella no estaba en Nueva York, estaba en Chicago. Y algo parecido hizo el príncipe Felipe de Inglaterra, cuando se apareció en una reunión de poderosos árabes petroleros en Dubái, pero en realidad él seguía en Londres y lo que sirvió fue un holograma. Mañana pueden llegar a ser hologramas. De esto yo también hice un video hace casi 6 años que hablaba de los disparadores que pueden usar para imponer un submarino mundial, donde decía los últimos 2 disparadores o eventos que pueden usar es que podrían hacer una suerte de mise en escena de un arribo de extraterrestres y también un arribo de algún mesías. Y por supuesto lo van a transmitir en televisión, y por supuesto esa transmisión va a ser tridimensional y mucha gente lo va a creer. No olvidemos que para que algo pueda llevarse a cabo no es necesario que todo el mundo lo crea. Con que lo crea una mayoría, que haga una masa crítica, es suficiente. Por supuesto que si vienen los alienígenas, ¿a dónde van a ir que no sea el jardín de la Casa Blanca? Y si viene Jesucristo, ¿a dónde va a ir que no sea, y también el Capitolio de Washington? Porque innegablemente lo van a usar para llevar agua a su molino. Sea como sea, tengamos presente que va a ser una excusa para decir, hemos tomado contacto con los alienígenas, existen, están acá, pero necesitamos una representación unificada de la humanidad para interactuar cósmicamente. Es más, las Naciones Unidas hasta han nombrado una suerte de incipiente embajadora, una dama de Indonesia, para que sea una especie de embajadora ante el cosmos.
nos van preparando, lo van posicionando. Esa industria de guerra psicológica que se llama Hollywood, hace ya 50 años que permanentemente nos vienen preparando para la idea de que existen, al gusto de Hollywood, alienígenas, altos, bajitos, buenos o malos, feos, monstruosos o muy humanos y benignos, babosos y de todo tipo. Hay un extraterrestre para la imaginación de prácticamente cada hombre y mujer del planeta Tierra. Exacto. Tengamos mucho cuidado que eso no lo terminen utilizando para llevar agua a su molino, porque más allá de lo que cada uno piense respecto de la vida en otros planetas, seamos muy cuidadosos que eso no pueda ser utilizado para justamente, a través de esta programación predictiva, terminemos creyendo aquello que ya prácticamente el 99% de la humanidad cree, pero no como un dato cierto, sino cree en la imagen que Hollywood ha implantado en todas nuestras mentes. Y agregaría una última cosa, que creo que es muy importante, y de esto hablaba el gran psicoanalista Carl Jung, que falleció en 1961, falleció hace ya más de 50 años, pero que fundó toda una escuela de psicología colectiva en base a los arquetipos, en base a lo que es lo inconsciente colectivo, que es lo siguiente. Durante cientos de miles de años, o al menos decenas de miles de años, todos los hombres en todas partes del mundo, en Europa, en el Lejano Oriente, en América, han pensado básicamente sobre las mismas cosas. El amor, el enemigo, el hogar, los hijos, la guerra, la supervivencia, los dioses. Pero cada uno lo hacía a su manera, con su propia imaginación, y en distintos momentos, aún dentro de una tribu, se pensaba a lo mejor de una buena arma, pero cada uno lo hacía en un momento distinto, en un lugar distinto, aunque sea del paraje. Sin embargo, en los últimos 60, 70 años, y muy especialmente en los últimos 20 años, gracias a la tecnología, como esta que estamos usando en este preciso instante, se ha dado algo insólito que jamás ocurrió antes en toda la historia de la humanidad, y es la capacidad que tienen quienes controlan los multimedios de hacer que cientos, si no miles de seres humanos, miles de cerebros, vean exactamente la misma imagen a exactamente el mismo momento y escuchen el mismo sonido. Y si esa imagen es de alto impacto, por ejemplo, el colapso de las Torres Gemelas que nos impactó a todos, o el asesinato público de un jefe de Estado, como fue el caso de John Kennedy, o algún otro evento, especialmente estos son catástrofes, tsunamis, volcanes, terremotos con todo el sufrimiento, la muerte, la sangre que ello acarrea, me pregunto si esos miles de millones de cerebros generando esa energía psíquica a exactamente el mismo momento, no pueden llegar a generar, de una forma todavía desconocida, una suerte de energía que alguien en alguna parte ya ha encontrado la forma de captarla, canalizarla y utilizarla quizás para esa energía pueda impactar sobre el mundo físico o sobre el devenir de los acontecimientos. No sé si eso existe. Jung daba una suerte de indicación de que podría haber algo de eso. Hasta hablaba de entes psicoides que no requieren de un cuerpo físico siquiera para poder trasladarse y poder deambular por este mundo. Me pregunto si algo de eso existe, porque también se está hablando mucho de este centro, y con esto quizás podemos ir redondeando, este centro europeo que se llama CERN, que son las siglas del Centro de Investigaciones Nucleares Europeo, que está situado en Ginebra, en Suiza, muy próximo al aeropuerto de Ginebra, y que ya hace muchos años, fue fundado en 1954, hace muchos años que viene haciendo un experimento con un gigantesco electroimán, un super electroimán, que llaman el colisionador de partículas hadrones, una cosa muy de la física cuántica, donde han logrado crear inclusive antimateria, pequeñas cantidades pero la pueden crear. Y hay mucha expectativa de que en este super electroimán, que tiene una circunferencia de 27 kilómetros en Suiza, se podría, que está ahora siendo energizado gradualmente, justamente el 23 de septiembre coincide de que podrían llevarse a cabo algunos experimentos insólitos, donde físicos como Stephen Hawking han dicho, no se tiene la más remota idea cuál puede llegar a ser el resultado, pero sí puede llegar a armar, y hay toda una suerte de imaginación al respecto, una especie de portal, como nos tienen nuevamente tan acostumbrados Hollywood, con los Stargates. ¿Cuántas películas ha habido de los portales que van a otras dimensiones? Que son todos controlados por una tecnología, por máquinas, por lo que sea.
Yo no voy a emitir opinión sobre eso, no sé lo suficiente de física cuántica como para poder siquiera dar una opinión. Sí escucho cuando algunos expertos hablan de lo peligroso de eso, pero yo señalaría la peligrosidad a un nivel mucho más cercano a casa, por así decirlo, que es, ¿será toda esta expectativa que se está generando, estará encubriendo o disimulando de que en estos laboratorios, este laboratorio en Suiza, pero también está trabajando con Estados Unidos, está trabajando en muchos países, son como 70 países que están trabajando, estarán a punto de descubrir alguna nueva tecnología, alguna nueva forma de energía, que si se aplica al ámbito de lo bélico puede nuevamente revolucionar el mundo de la misma manera que la bomba atómica revolucionó el mundo hace exactamente 70 años, cuando fue detonada una el 6 de agosto sobre Hiroshima y otra el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki, y a partir de entonces el mundo nunca volvió a ser el mismo porque vivimos todos aterrorizados con la destrucción nuclear. Pregunto, porque ha quedado demostrado, palmariamente demostrado, que cuando estas tecnologías revolucionarias son monopolizadas por hombres y mujeres inmorales, llevan a genocidios como el de Hiroshima y Nagasaki, terribles contaminaciones como la de Chernobyl o Three Mile Island o Fukushima hace pocos años, y también es utilizado para chantajear a otros países, como en este preciso momento está haciendo Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y otros países contra Irán, para justamente poder garantizarse ellos el monopolio de esa ya vieja tecnología, que es la tecnología nuclear. Si ocurriera algo con una tecnología aún más revolucionaria, aún más poderosa, entonces sí, estarían dadas todas las fichas sobre la mesa para armar la total esclavitud de la raza humana, porque quienes la monopolicen la van a utilizar para sus objetivos y fines, y creo que ha quedado demostrado que el bien común está en la nómina de objetivos que tiene la élite de poder global que está hoy dirigiendo todo este mundo. Muy bien, Adrián, pues yo me imagino que a estas alturas de esta conversación, con estas informaciones que estás dando, que desde luego son muy de agradecer para mantenernos desde luego informados y en alerta de todas estas posibilidades que de muchas formas se ven venir. Imagino que la gente estará con los pelos de punta, ¿no? Diciendo qué perdidos que estamos, qué pocas posibilidades tenemos y cómo pueden llegar estos niveles de manipulación con todo este poder y este colisionador de hadrones, etcétera, etcétera, hasta qué punto pueden llegar a intervenir esta realidad. Entonces, estaría bien saber hasta qué punto tenemos nosotros como población, como seres humanos, una vez estemos despertando a esta nueva realidad que vamos conociendo con estas potenciales nuestros que tenemos también con esa implicación de crear esa realidad de muchas formas. ¿Cómo crees tú, qué posibilidades crees tú que tenemos a nivel de población, en masa, a nivel individual, para ir de alguna forma contrarrestando todo esto? ¿Qué soluciones ves tú? ¿Cómo ves estas posibilidades con respecto a nosotros, para dar un tipo de mensaje más alentador? José, sí, quienes nos estén viendo en este momento en vivo o luego cuando vean el replay de esta entrevista, probablemente se van a sentir un poco deprimidos, un monstruo que parece invencible. Sin embargo, aquí vale, creo, mencionar varias cosas. En primer término, el enemigo, esto es una guerra mundial, una guerra eminentemente psicológica, pero también es guerra económica, guerra de moneda, guerra militar, guerra de medios, pero por sobre todas las cosas es una guerra psicológica. Y la base de la guerra psicológica es de confundir y deprimir al enemigo. Entonces, en alguna medida, este sistema mundial nos quiere hacer pensar, creer, sentir, de que son totalmente poderosos y que toda resistencia no tiene sentido. Y somos muchos los que nos vamos dando cuenta que sí la resistencia tiene sentido, que sí la resistencia es posible, porque este enemigo monstruoso no es tan poderoso. Miren, yo recuerdo que haber leído en los libros de historia que en la Segunda Guerra Mundial el mariscal Rommel, alemán, que había recibido el encargo de Hitler de defender a Europa ante la inminente invasión aliada, en el año 1944, una de las cosas que hizo es maquetas de tanques, miles de tanques que eran maquetas o inclusive inflables. Y uno se preguntaría, ¿para qué el señor Rommel
desvió tantos recursos para esto? Lo tenía el señor Hitler llamándolo de Berlín cada 5 minutos, cómo está la defensa de Europa, y él se ponía a hacer maquetas de tanques. Y fue un ejemplo de guerra psicológica, porque con la tecnología de los años 40, imaginémoslo, cuando los ingleses o los americanos mandaban un avioncito sobre Francia para ver qué están preparando los alemanes, y volvían y decían, están con miles de tanques, decenas de miles de tanques, lograban que, si iban a atacar los aliados inmediatamente, quizás pospondrían o suspenderían inclusive la invasión. Y si tenían la idea de invadir Europa, quizás en una de esas la abandonaban. ¿En base a qué? En base a guerra psicológica. Tengamos presente que eso nos están haciendo con nosotros, nos hacen pensar que son mucho más poderosos de lo que están, y yo te doy la contracara de ello. Si son tan poderosos, ¿por qué están tan nerviosos? Porque observemos que la manera como manejan distintas crisis que se les van dando, monetarias y financieras, como se les han dado a partir del año 2006-2007, cuando terminó con la crisis del 2008. Lo que están haciendo en Medio Oriente, el acorralamiento que están tratando de hacer de Irán y también de Rusia por el tema de Ucrania. Si son tan poderosos, ¿por qué están tan nerviosos? Entonces, yo creo que ahí es un tema a tener presente, de que quizás ni ellos son tan poderosos ni nosotros somos tan débiles, porque la base de la guerra psicológica es siempre hacer creer al enemigo, en este caso para la élite global, el enemigo es el pueblo de todo el mundo. Hacerle pensar de que ellos son terriblemente poderosos, más de lo que son realmente, y hacernos creer a cada uno de nosotros que somos mucho más débiles de lo que realmente somos. Y no somos tan débiles. Gracias a este instrumento, insisto, gracias a programas como la Caja de Pandora, como Tripulantes, gracias a este canal TV1 aquí en Buenos Aires, Argentina, y esto es el mundo hispanoparlante, también hay muchísimos medios de información alternativos en el mundo angloparlante, en otros idiomas, etcétera. Estamos empezando a desenmascarar a este enemigo, a demostrar de que no es tan fuerte. Ustedes recordarán aquella vieja película El Mago de Oz, donde aparece el mago que es un ser monstruoso, todopoderoso, y resulta cuando un perrito corre una cortina que en realidad era un viejito manipulando una serie de una realidad virtual de la época, y que en definitiva el mago de Oz era un pobre viejito que ni sabía para qué estaba ahí. No digo de que esta élite global sea un pobre viejito, tiene intereses y tiene objetivos muy terribles, pero creo que para nosotros, para responder a tu pregunta, José, lo clave es desenmascararnos, lo clave es entender cómo funciona realmente el mundo. La clave está en ver más programas como el de ustedes, el de vosotros, y leer menos los diarios del sistema, porque el sistema hoy, saben que una forma de controlar a la gente es saturarla de información, pero nunca explicarle cómo funciona todo. Nos saturan de información de lo que pasa con la deuda de Grecia, con el paro en España, con los disturbios en Estados Unidos, con la violencia en Medio Oriente, muchísimos datos, muchísima información, estamos saturados de información, pero nadie nos explica cómo se ensambla este modelo perverso, y ahí vemos que lo que pasa en Medio Oriente tiene que ver con lo que pasa en Wall Street, que tiene que ver con la deuda pública de Grecia, que tiene que ver con la crisis terrible y decadencia argentina, que en realidad todo tiene que ver con todo. De manera que, a medida que vamos todos juntos elaborando estos modelos para reinterpretar el mundo según nuestra conveniencia. Cuando digo nuestra, me refiero a los pueblos trabajadores de todos los países del mundo, que somos los que sufrimos los embates y las consecuencias terribles de las acciones de esta gente en lo monetario, en lo económico, en lo financiero, ni hablar de los hermanos en Medio Oriente que son diezmados y asesinados por sus aparatos de guerra, en Siria, en Irak, en Libia, en Palestina, en Irán, si pudieran en cualquier momento también lo pretenden hacer, empezar a darnos cuenta de no hacerle el juego a ellos, que creo que es lo que tú vienes diciendo, y empezar a pensar con nuestro propio cerebro en base a nuestros propios intereses y objetivos, compartiendo fuerzas, compartiendo ideas, y muy importante, haciendo un frente común, que última idea, como miembros de una única comunidad hispanoparlante, España y todo Centro y Sudamérica, tenemos esa posibilidad de poder comunicarnos en este hermoso idioma español, que nos entendemos y podemos coordinar todo muy fácilmente, a lo sumo hay diferencias de acento, pero nada más, y sabiendo que también en Estados Unidos hay 45 millones de hispanos que nos van a entender cuando hablamos y explicamos estas cosas. Fíjate, en Puerto Rico lo están llevando también a una pauperización y a un colapso por su deuda pública, y eso que es parte, un poquito más o menos, de Estados Unidos.
nos van a entender en muchas partes del mundo y, ¿por qué no? Podemos llegar a influir e incidir sobre el éxito o el fracaso de este leviatán planetario, no solamente en beneficio de España, en beneficio de Argentina, en beneficio de México o en beneficio de Colombia, sino en beneficio de toda la humanidad. Muy bien, pues fíjate qué paradójico puede resultar todo esto, porque precisamente esto ya lo dijo hace mucho tiempo un economista inglés, ¿no? Hablando en términos económicos. Lo que pasa es que esto hoy en día, y tal y conforme están estos movimientos y este despertar, quizá centrándose más en lo que puede ser el campo de los hispanohablantes, parece que hay como una especie de movimiento de conciencia que tiene que ver con todo esto, uniendo a España con todos los países latinoamericanos. Y este hombre, refiriéndose a la economía, pues llegó a decir que no entendía cómo España estaba en relaciones con la Comunidad Europea, cuando en realidad estaban siendo tratados no solamente España, sino toda la franja latina, donde estaría ubicada España, la línea de Italia y Grecia, y desde la parte anglosajona, que quizá donde estaría englobada pues esa zona de Inglaterra, Alemania, que ya sabemos que está llevando la cabeza de la economía y del poder europeo. Cómo nos miraban un poco al sur de Europa, un poco como si fuera el norte de África, ¿no? Con cierto desdén, y cómo realmente se está cebando toda la desestabilización social y económica más en estos países, ¿no? Entonces este hombre decía, si España mirara hacia el otro lado del Atlántico, se encontraría con toda una suerte de países que hablan el mismo idioma, que les une un mismo principio cultural, o que de cualquier forma estaría ya formalizado, social, y donde el simple hecho de hablar el idioma ya estaría uniendo a posiblemente más de 500 millones de personas, que podrían estar conformando, o que se podría conformar a partir de ahí, un peligroso, entre comillas, frente común con respecto a lo que viene de ese mundo sionista, que estaría su núcleo desenlazándose desde esa tierra de la madre reina, ¿no? Entonces esto supondría, teniendo en cuenta ese movimiento de conciencia y esa posible unión del mundo hispano y de todos los países hispanohablantes, pues generar un frente común que pudiera empezar a actuar a muchísimos niveles. En principio podría suponer un frente económico que pudiera hacer crear muchas opciones muy diferentes de lo que pueda ser la idea de esa moneda única que viene propiciada siempre un poco por los de siempre, y partiendo de ahí pues esa unión podría empezar a manifestarse en todos los campos que tengan que ver con la educación, con la cultura, con lo que nos han enseñado, con cómo cambiar esta percepción del mundo a través de nuestra salud, de la idea que tenemos del prójimo, y de esas posibilidades que empezarían partiendo de nosotros mismos, con una unión que ya representaría no solamente una posibilidad de campo morfogenético a nivel de energía, sino de una forma práctica, más corpusculada, más con una fuerza tangible dentro del panorama físico de lo que conocemos por este mundo. Ya sirva de excusa pues esta idea para hacer, o quizá pues un llamamiento, o lanzar esta idea al aire para de alguna manera empezar a tomar ese enfoque, poder enfocar nuestras energías a algún primer paso que pueda dar lugar a consiguientes uniones, para que realmente, partiendo de alguna parte del mundo, porque esto está claro que del mundo anglosajón no se ve clara que vaya a venir esa reevolución de la conciencia, otros continentes estarían completamente esquilmados, como puede ser África, como puede ser la India, como pueda ser la zona asiática, tanto China como Japón. Vemos esta gente que son trabajadores abnegados, que parece que están casi muchos sectores lobotomizados, y que prácticamente desconocen lo que es el tiempo de ocio, y parece que estarían muy alejados en principio de lo que podría ser ese movimiento de conciencia de un ser humano concebido en libertad y en la expresión de
su ser, que al fin y al cabo todo movimiento político va a tener que aunar todas las características si hablamos de una posibilidad de una posibilidad nueva donde nos podamos entender de una forma mucho más acorde con aquello que somos, ¿no? Totalmente de acuerdo, José. Esto que has dicho del mundo anglosajón es real. Nosotros suscribimos la teoría que la luz vendrá del sur. En Europa va a venir del sur de Europa, o sea, de nosotros en España. Y en América va a venir de acá del sur también para arriba, porque ya el norte lo que tenía para dar lo dio y ya no puede dar más, salvo decadencia, violencia, sangre, usura y parasitismo. Interesante es, hablando de Estados Unidos, todos sabemos que Estados Unidos, los padres fundadores, eran masones, hubo un enorme aporte de la masonería con toda su simbología. El caso más famoso es el gran sello de los Estados Unidos, en cuyo reverso tiene la pirámide trunca con el ojo de Horus, y abajo, en números romanos, el número de 1776, que todos creen que es por el año en que Estados Unidos, con las 13 colonias originales, se declararon independientes de Inglaterra, lo cual lo llevó a su guerra revolucionaria, que fue muy heroica y es muy, muy rescatable. Pero en realidad, considerando el enorme aporte que hicieron los masones, ustedes saben que la masonería considera que el mundo comenzó 4.000 años antes de la era, por así decirlo, de la era cristiana. Pues, se remontan a los orígenes de cuando los años de la época de Noé, y son 4.000 años muy figurados, muy simbólicos, de la creación del mundo. Ahora bien, si uno al año de 1776, el año de nuestra era, le agrega estos 4.000 años masónicos, nos da 5.776. Es un dato a tener muy presente que el día 12 de septiembre, el día 13 de septiembre para ser exacto, se celebra el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, y el año que se inicia es el de 5.776. Con lo cual también ahí tenemos otra coincidencia, otra casualidad septentrina, que es para tenerla presente, porque es una de tantas cosas que se han constelado en torno al mes que viene, que creemos, y en esto me remonto a algo que dijiste vos hace un rato en esta charla, José, cuanto más desenmascaramos si hubiera algo de esto, cuanto más vamos demostrando y levantando un poquito este velo para demostrar que quizás están obligando a que ocurran ciertas cosas, están ingenierizando eventos que pueden ser ataques terroristas, pueden ser asesinatos, pueden ser magnicidios, pueden ser colapsos financieros y monetarios. Cuanto más los vamos deschavando, como decimos acá en Argentina, que es desenmascarándolos ante el mundo, o hacer como aquel nene famoso del emperador desnudo, que solo faltaba el dedo de un inocente para decir, pero ¿qué hablan de las vestimentas del emperador si el emperador está desnudo? Y ahí todo el mundo aplaudió diciendo, por supuesto, el emperador está desnudo. Cuanto más señalemos la desnudez del emperador norteamericano, anglo-norteamericano, debiera decir, más probable es que si tiene estos planes en mente, o los tenga que atemperar, o los tenga que mitigar, o Dios quiera, los tenga que abandonar en su totalidad, y a partir de ahí, a medida que vamos tomando conciencia de su decrepitud, su decadencia y su intrínseca debilidad, empezaremos a darnos cuenta que nosotros no somos ni decrépitos, ni decadentes, ni débiles. Somos poderosos, somos fuertes, y a partir de ahí sí empezaremos a librar una auténtica batalla que solo puede llevar a la victoria, que es la victoria de todo ser humano bien nacido, de todo ser humano trabajador, de todo ser humano creyente en lo trascendente. Muy bien, Adrián, pues con ese último mensaje tuyo y todas estas informaciones tan determinantes y tan importantes, lo vamos a dejar por hoy, y ya te emplazo para una siguiente vista donde seguramente vamos a tener que, digamos, profundizar más en todas estas cuestiones, vayamos viendo cómo se van desarrollando estos acontecimientos y cómo de alguna manera podemos ir conociéndonos más, conociendo más el panorama, tomando un contacto mucho más real con esa realidad que ha estado manejándose desde la sombra y que prácticamente nos ha estado utilizando durante posiblemente cientos y miles de años como títeres al servicio de todavía no sabemos bien qué fuerzas, pero que al final veremos que habrá muchas formas de poder intervenir esta realidad y de poder empezar a manifestar una realidad
realidad que esté mucho más acorde con esos designios del ser humano, como tú bien has dicho. Y aprovecho para mandarte a ti, José, y a Luis Palacios un gran abrazo aquí desde Argentina, a disposición de ustedes, y nos estamos viendo muy pronto. Pues un placer, muchísimas gracias a todos los que estáis participando de esta información, con este movimiento de esa conciencia que ya parece imparable. Muchísimas gracias a Adrián y hasta pronto.